Ejercicio resuelto de Go, lenguaje número. ¡Wow! Bueno, pues primero vamos a mirar el problema que dice lo siguiente. Tenemos una estación de radio que se llama WSPT, que tiene escuchas en todo el país. Si tenemos una cantidad N de escuchantes y una cantidad M de torres, antenas, emisoras de radio, necesitamos encontrar cuál será el mínimo alcance que tienen que tener estas torres para que todos los escuchantes estén cubiertos. A la hora de pensar este problema, lo más fácil es seguir el principio de divide y vencerás. En vez de intentar resolverlo para todos, pensemos solamente en una persona, un escuchante que tiene una cierta cantidad de radios alrededor de él. O bueno, de antenas, perdón. Lo que tenemos que hallar entonces es cuál es la distancia entre esa persona y cada una de las antenas. Y la mínima cantidad, o sea, la distancia más pequeña a la que él se encuentre, esa será la distancia mínima para esta persona. Planteado claramente el problema, entonces queremos encontrar la distancia mínima de cada uno de los escuchas a cada una de las antenas. Los datos que conocemos son la distancia de cada uno, o digamos la posición de cada uno de los escuchas, y también conocemos la posición de cada una de las antenas. Por tanto, podremos calcular la distancia mínima entre esos escuchantes y las antenas. Tenemos que investigar la distancia para cada una de las personas, es decir, tendremos que recorrer el array de personas de principio a fin. Por tanto, será un bucle for o for each. Y lo mismo para las antenas. No existe una condición a la cual podamos llegar antes de acabar todo el bucle que nos diga, vale, este es el número que estamos buscando. En nuestro caso tenemos que, digamos, estudiar todas las personas y todas las antenas, porque con que una persona tenga una sola antena muy cerca, aunque las otras estén muy lejos, la distancia va a ser muy pequeña. El algoritmo de este problema, la verdad es que es bastante fácil. Lo único que tenemos que tener en cuenta en el medio es llevar un registro del valor mínimo de distancias. Pero esto es un algoritmo muy sencillo, que seguramente lo habremos visto muchas veces, de calcular un mínimo en un array. ¿Qué? ¿Qué quieres? No, ahora no. Y el último paso será entonces, habiendo hallado la mínima distancia de cada uno de los escuchas, buscar la máxima distancia. Si tuviéramos varias personas y cada una tuviera la distancia mínima diferente, que seguramente lo que encontraremos, lo que nos interesa es encontrar cuál es la distancia máxima, o sea, tener en cuenta la persona que está más lejos de una antena. Vamos ya entonces a poner este algoritmo en versión Go, a ver si funciona. Bueno, lo primero entonces vamos a hacer una nueva carpeta, 1, 2, 3, digamos antenas y listeners, o sea, antenas y escuchas. Inicializamos la carpeta como un módulo, creo mi nuevo archivo main, escribo la función main y el package main, creo un archivo llamado main-test, digamos que voy a hacerle un test a una función llamada min-range, que calculará la mínima distancia entre las antenas y los escuchas. Como es típico, vamos a inicializar una estructura que será el test. Le pondremos un nombre, le daremos una serie de escuchas y una serie de antenas. Una búsqueda rápida en Google me dice que el plural de antena en inglés básicamente no importa. Puede ser antenas o antenae. Yo le voy a poner antenas simplemente y será un array de enteros, de distancias. Pondré también el valor que quiero que la función regrese, la mínima distancia. Escribiré mi primer test. Lo llamaré un escucha con 2 antenas. Diré que la escucha se encuentra en una distancia de 2. Y tengo 2 antenas, una en posición 4 y una en posición 10. La distancia mínima, por tanto, de esta persona es a su antena más cercana, que es de 2 a 4, distancia 2. Escribo ahora la función a la que le voy a hacer el test. Tiene que regresar un entero. De entrada regresemos un 0 simplemente para verificar que el test falla. Código típico de un test, hacer un bucle sobre todos los tests, ejecutar una función dentro de este bucle de cada paso, llamar a la función y comparar el valor obtenido con el resultado. Un pequeño error en el nombre del package. Ahora ya obtengo la función, cambio un poco el formato del mensaje de error y de hecho voy a cambiar el nombre del package de main a un nombre distinto. Ranges, por ejemplo. Quito el main, cambio el nombre en el módulo, en el archivo de test y ejecuto el test. Como no he implementado la función todavía, siempre regresa a 0 y eso no es lo que queremos. Vamos ahora entonces a implementar el código. Dijimos que era simplemente un bucle dentro de otro bucle
El exterior es para los escuchas, el interior es para las antenas. En el bucle interno llevará un registro de la mínima distancia entre una persona y cada una de sus antenas. Para calcular esta mínima distancia intenté usar la función ABS, pero resulta que esta función solamente existe para valores flotantes. Para valores enteros en lenguaje Go, lo más sencillo es escribir nuestra propia función. Si el número es negativo, regreso menos el número, de lo contrario regreso el número. Usaré esta función para calcular el absoluto de la distancia en caso de que el valor sea negativo, o también en caso de que sea el primer paso del bucle, tengo que actualizar el valor mínimo, que de entrada le he dicho que sea menos 1. Y en el bucle de más afuera lo que haré será verificar el valor de máximo. Luego de calcular la distancia para cada persona, tengo que encontrar la máxima distancia de todas estas personas. Ejecuto el test y resulta que falla, y después de hacer un poco de debugging, encontré que me faltaba también llamar el valor absoluto de la resta en la comparación. Es decir, en la parte del if también tengo que usar mi función de absoluto. Una vez arreglado, el test se ejecuta y pasa satisfactoriamente. Añadiré otro test con, digamos, 2 escuchas y 2 antenas. Tendremos escuchas en posición 2 y 15 y antenas en 4 y 10. La persona que está más lejos de una antena es la que está en posición 15 y su antena más cercana está en posición 10. O sea que el valor que espero es una distancia de 5. Es la mínima distancia que estas antenas tienen que cubrir. Si ejecuto el test, ahora nuevamente vemos que pasa satisfactoriamente. Voy a tomar el test del ejemplo como tercer y último. Actualizo las escuchas, actualizo la posición de las antenas y nuevamente voy a ejecutar el test, no sin antes poner un mensaje cada vez que ejecuto un test. Simplemente imprimir el nombre del test. Después de ejecutar el Go test, vemos que todos los 3 tests han pasado satisfactoriamente. Por tanto, este código ya funciona y resuelve el problema que nos habían pedido.